vamos a dar la bienvenida en este caso a Federico Moine, con quien vamos a estar hablando justamente de esto que decíamos, este videojuego, el primero aquí en la ciudad de Tandil, hecho en Tandil, desarrollado en Tandil. ¿Cómo le va? Así Buen es. día. ¿Cómo están, Rodolfo, Claudio? Muy bien. Un gusto. Bueno, ¿cómo fue la presentación? Contanos primero. La verdad que muy lindo, o sea, muy lindo, no esperábamos tanta convocatoria, pero bueno, y también fue lindo ver a los chicos empezar a hacer las primeras pruebas con el videojuego, ¿no? Bien. Sí. Dale, No, dale. que fue una versión preparada justamente para ese evento. Bien. ¿En qué consiste? ¿Lo has contado tantas veces? No, pero está bueno, o sea, y yo agradezco el espacio que nos dan para poder acercar a la gente este proyecto y que puedan entender, porque muchas veces la tecnología a veces no se entiende, o nos cuesta a nosotros los que somos informáticos poder llegar a la gente y explicar bien, digamos, de qué se tratan estas cosas, ¿no? Rescate a la Independencia es un videojuego que está enmarcado, es una ficción, en realidad, que está enmarcada en un contexto histórico verídico que se aproxima al año 1828, en un contexto donde terminaba la guerra con el imperio, el país terminaba la guerra con el imperio de Brasil y empezaban a haber ciertos conflictos entre unitarios y federales. Era un momento donde había una anarquía y a nosotros nos daba el mejor fundamento para plantear este videojuego, porque el videojuego lo que te pide a vos es llevar provisiones al fuerte Independencia, por eso es el rescate a la Independencia, como se decía en la jerga en aquel momento, a la Independencia, cuando hablaban entre los fortines, era el Independencia. Entonces nuestra misión dentro de este juego es llevar las provisiones sanas e intactas y que lleguen al fuerte Independencia. Esa es la misión. Esa es la misión. Es un videojuego que está planteado con una estructura, con una dinámica que intentan conectar con lo verídico. ¿Por qué hablo de estructura? Porque cuando vos vas pasando entre diferentes postas y pulperías, que las había en la Pampa bonaerense, te vas encontrando con algunas situaciones que debieron pasar aquellos viajeros del siglo XIX cuando se animaban a atravesar la Pampa bonaerense, ¿no? Entre esas cosas vos tenés la línea de fortines que estaba antes del río Salado, ahí te podés encontrar con la Guardia del Monte, llegás al río Salado, que es un ícono, porque dividía naturalmente, separaba el territorio del blanco de los pueblos originarios, y después cuando cruzás el río Salado te enfrentás un poco a tener que, sortear todas esas dificultades, no solamente del terreno, sino de tener que por ahí negociar con un aborigen, con tener que lidiar con pumas, con perros cimarrones, etcétera, etcétera. En el medio hay algunas lógicas o mecánicas de jugabilidad, donde vos, desde que salís de una posta hasta que llegás a otra, para que la carreta se mueva, tenés que completar algunas cosas tipo rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí, para que la carreta avance, tenés que cargar algo en la carreta o tenés que deshabilitar alguna cosa. Por ejemplo, cuando salís del primer fortín, primero tenés que llenar la carreta. ¿Con qué llenas la carreta? Con los productos típicos que habían en las pulperías en aquella época. Sal, tabaco, azúcar, aguardiente, vino, bueno. Entonces la carreta no avanza hasta que vos no llenas la carreta con esas cosas. Por ejemplo, para tener un ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, a través de la estructura, a través de esas mecánicas de jugabilidad y a través del guión que respalda a los personajes que vos vas a adoptar para acompañar. Uno adopta también personajes. Vas a poder optar entre Kidel y Sayen, que son dos hermanos, que acá viene otro drama que también conecta con la realidad, digamos, de la Pampa de aquella época. Kidel y Sayen, como sus nombres mapuches lo indican, son hijos mestizos de padre mapuche y madre cautiva. Digamos, un drama muy de la época. Claro. Exacto, ¿no? Que son capturados por el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Kidel es enviado al frente de batalla en la guerra con Brasil, ¿no? Esto es el trasfondo, es la historia que traen los personajes. Y Sayen es enviado a un hospital de campaña justamente por la misma guerra, ¿no? Terminada el conflicto bélico con Brasil, ambos son liberados, Kidel vuelve y bueno, pierden contacto el uno con el otro, o sea, pierden contacto los hermanos. O sea, que una gran historia.
Tiene un drama Sí, interesante sí, sí, atrás. sí. Entonces, vos podés adoptar el rol de Kidel o el rol de Sayen, que ambos son contratados por Benito en momentos diferentes para hacer un viaje al Fuerte Independencia. Correcto. ¿Por qué? Porque Benito es un viejo sabio, experimentado, conocedor de la Pampa bonaerense, pero tiene problemas de movilidad. Entonces necesita Claro. la ayuda, en este caso, o de Kidel o de Sayen. Es ahí donde aparece nuestra jugabilidad, porque adoptamos uno de los dos personajes para atravesar la Pampa y acompañar esta carreta. Y de alguna manera, bueno, se rescata a la independencia, digamos, llegar con las provisiones a la independencia, pero también se rescata la historia uno en este día, en nuestros días, digamos, cómo se vivía en aquel momento, las necesidades, las vicisitudes que había justamente para atravesar la Pampa, ¿no? Vos lo dijiste muy bien, Rodolfo, es porque el nombre Rescate a la Independencia tiene digamos, un significado un poco más amplio que es ese. Es un poco poner en valor nuestra identidad, poner en valor un poco de una pequeñita parte de nuestro patrimonio histórico. Y el hecho de que ya haya un videojuego que tenga este contexto, digamos, incluso yo a veces comento, digo, hasta turísticamente nos sirve, porque Sí, claro. las tecnologías hoy trascienden fronteras y todo lo que es digital, vos pensás que muchas de estas jugadas se van a compartir en la red, ¿no? Es típico que en los videojuegos vos captures pantallas, captures parte del video y lo subas a la red. Entonces, qué mejor que se inunde la red con imágenes de esto que es bien tandilense y que además, de cierta manera, trasciende Tandil. ¿Por qué? Porque estamos atravesando la Pampa bonaerense. Pero bueno. Es meterse, digamos, a través del juego, meterse bien en la historia, y por ahí nosotros no nos queda bien en claro lo que significaba viajar del Fuerte de la Independencia a Buenos Aires, todo ese camino que después hizo Ramón Santamarina, Claro. que tardaba con la carreta meses para hacerlo. Eran bravos. El equipo está conformado por Guido Rapalini, que es profesor de historia, Sebastián Vitulo, que es el productor musical, que le puso una música tremenda, épica, compuso 3 pistas de sonido, en realidad compuso más pistas de sonido, y por ahí el Genaro, que modeló los personajes, impecable, porque se sigue una línea muy verídica y también muy estética de lo que queríamos lograr con la estética de este videojuego, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, estos componemos, o sea, nosotros somos 4 nomás que componemos el equipo, que es una idea que arranca de hace mucho tiempo atrás. Justamente eso iba a preguntar, un poco el proceso de la creación justamente de Rescatando a la Independencia. Mira, generalmente en un proceso de desarrollo de videojuego hay 3 fases principales, que es preproducción, producción y postproducción. La parte de preproducción es justamente esta parte de diseño, de definir, digamos, cuál va a ser la narrativa, cuál va a ser la estética del videojuego, cuáles van a ser los pilares que sostienen el videojuego. Los pilares es cuál va a ser la misión principal, etcétera. Bueno, en este proceso, fue un proceso que por ahí es un proceso a pequeña escala, no como podría ser, por ejemplo, Globan, que trabaja a gran escala con videojuegos, con el desarrollo. Nosotros, en este pequeño proyecto, algunas de estas fases se superponen, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, es cómo nació. La idea, en realidad, de hacer un videojuego de Tandil nació hace como 10 años, cuando justamente los mismos que estamos ahora, había más gente en el equipo que fue cayendo por temas, cuestiones de tiempo, etcétera, etcétera. Pero esto nace un poco, fue una idea mía, yo no sé si ustedes saben, pero yo soy un entusiasta de lo que son las tecnologías que permiten generar experiencias de aprendizaje desde lo lúdico, ¿no? Yo, la verdad que confieso, no soy un gamer, yo no soy, pero sí me entusiasma toda esa parte de los videojuegos que te permiten generar experiencias de aprendizaje. A partir de eso, planteé esa idea y hice una convocatoria en las redes, y ahí es donde aparece Guido, después aparece Sebastián, aparece Ariel y empezamos a armar y a generar ideas y a hacer un brainstorming, un proceso que fue largo porque tuvimos una etapa de inmadurez en el equipo, ¿no? De no entender cómo conecta lo lúdico con lo verídico. Fue un proceso que fuimos aprendiendo nosotros, tuvimos intentos fallidos,
Y finalmente, después de mucho tiempo, el grupo se siguió juntando, a veces para charlar, charlas de historia, muchas charlas de historia. Guido tiraba temas de históricos y nosotros pensábamos cómo hacer una mecánica de jugabilidad con eso. Y bueno, finalmente se dio un marco que no lo esperamos, pero se dio un marco propicio porque con los proyectos bicentenarios y un poco el diputado nacional Iparraguirre y Guadalupe Garris, cuando armaron este proyecto nos convocaron, pero nos convocaron sabiendo de nuestros antecedentes, no solamente en lo personal, porque yo tengo otro proyecto que se llama Fortaleza e Independencia, también Guido trabaja con proyectos, por ejemplo, como el Tata Dios. Entonces ellos pusieron el ojo en nuestras actividades y nuestros intereses personales que estaban muy atados a estos temas, ¿no? Y a partir de ahí abrieron un marco propicio para nosotros, que era Proyectos Bicentenario, hicimos la propuesta y yo le dije a los chicos, che, ¿qué onda? Nos juntamos para concretar y tener esa revancha que quisimos tener siempre. Bueno, y gracias a eso se dio el marco ideal para decir, bueno, poner foco, ponernos a laburar seriamente. Eso a veces implica que tenés que negociar entre tu vida personal, tus otros trabajos, etcétera, ¿no? Está con nosotros Federico Moine, charlando de Rescate al Independencia. Le vamos a preguntar en el próximo bloque, bueno, por ejemplo, si uno quiere jugar, si uno quiere acceder, cómo se hace, cómo se hace. Y otra cosa que tengo para preguntarle es muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo se hace, cómo se planifica un juego donde en la mayoría de los juegos tenés que, no sé si partir, pero vos tenés que tener un plano. En este caso, un plano desde Buenos Aires hasta Tandil, un plano que en realidad no es el de ahora, aunque sí se respetan las distancias. Bueno, de esas cosas que tienen que ver más con cómo se hace. Exacto, y si el juego puede llegar a ser disparador de algo real, que podamos llegar a tener nuevos paseos o nuevos lugares de Tandil, haciendo, bueno, referencia justamente a aquellos que vayan a jugar, que después puedan venir a Tandil a ver el lugar en el cual estaban en el jueguito. Todo esto se lo vamos a preguntar a Federico Moine en el próximo bloque. Ocho de la mañana, 56 minutos, 9 grados la temperatura en Tandil. Continuamos el desayuno de hoy aquí en la mañana del Eco. Claudio, y había quedado pendiente justamente una muy interesante pregunta. Claro, ¿cómo se hace un juego que requiere de espacio físico, ¿no? Donde, en este caso, hablamos de un viaje con las dificultades que eso implica para llegar desde el norte hacia el fuerte de la Independencia, de lo que hoy es Tandil. ¿Cómo se hace esto? Mira, lo pensamos mucho a ese tema y en realidad es imposible poder representar, digamos, la Pampa bonaerense, pero sí nosotros recreamos un terreno símil, un terreno, o sea, a ver, dándole una estética un poco más atractiva, porque un poco el foco del juego tiene que ser atractivo. Entonces, tratando de no irnos muy lejos de lo que fuese terreno, un terreno muy árido, muy difícil en algunos puntos, pero la idea era recrear un terreno similar, o sea, que sea más que nada representativo, donde vos pases por estos iconos, pero no tengas que hacer el juego en 30 días o en 2 meses, pero sí que pueda mostrarle a los chicos cómo pudo haber sido de una forma un poco más atractiva digamos, el terreno de aquella época, ¿no? Lo importante eran los iconos en este terreno, en este planteo, o nivel, como se dice en la jerga, digamos, del gaming. Entonces, esos iconos están, que son las postas, las diferentes postas y pulperías, fortines, el río Salado, o sea, todo lo que estaba dentro de la Pampa, de nuestra Pampa bonaerense, ¿no? Esas postas y esos fortines, ¿son reales, digamos? ¿También tienen basamiento histórico? Están modelados de acuerdo por ejemplo, al principio los ranchos son un poquito más estéticamente más pulidos, después los ranchos son de adobe. A medida que vas atravesando la Pampa, te vas encontrando con el rancherío típico. Por supuesto, siempre vuelvo al punto, es con una estética, se llama estética estilizada, que es una estética bien de videojuego. Correcto. Donde vos, o sea, cuando ves las pantallas te das cuenta que es un videojuego, pero respetando
que los ranchos eran de adobe, que los techos eran de paja, que, bueno, esto que te comenté al principio, que por ahí al principio vas a ver que los ranchos están pintados de blanco, bueno, con techo de paja, etcétera. Vas a ver el hornito de barro, vas a ver el pozo de agua, vas a ver el mangrullo, ¿entendés? La parte estética juega un papel fundamental en el videojuego, Claro, porque claro. este no es un videojuego realista, como se dice con estética realista. Es estética estilizada, no deja de parecerse a un videojuego, una especie de tipo cartoon. Sí, sí. Pero también ahí estaba el desafío, es que no se aleje demasiado de la realidad, o sea, de que sea creíble, que vos veas el rancho y te des cuenta que es un rancho de adobe, ¿entendés? Entonces eso también fue un desafío. Qué bueno, qué bueno. Decíamos que, bueno, seguramente esto trasciende un poco lo que es justamente la pantalla, la posibilidad justamente que el día de mañana, bueno, aquí en la ciudad esté recreado o por lo menos se haga alguna mención o alguna, bueno, algún lugar en especial sea rescatado, ¿no? Mira, te cuento, yo digo, o sea, la verdad que estamos felices, ¿por qué? Porque logramos, más allá que el videojuego es acotado, porque no lo puedes comparar con un Fortnite o con un Counter-Strike, por las dimensiones, es un juego acotado que es un solo nivel en este caso, pero ese nivel pues, capaz que te lleva 3 horas atravesarlo o 4 horas, ¿no? Pero sí es el puntapié, como vos preguntás, es el puntapié porque a nosotros nos ayudó a resolver cómo conectar algo histórico con una mecánica de jugabilidad, ¿no? Y ese proceso que nos hizo madurar a nosotros en entender cómo había que plantearlo, nos sirve para plantear mucho más rápido escenarios nuevos. En épocas distintas, por ejemplo, supongamos que querramos recrear una escena de picapedreros o un videojuego que tenga que ver con picapedreros, etcétera, o más adelante ir, bueno, cuando llegó el primer tren a Tandil, etcétera. Pero bueno, o sea, obviamente todo depende de la cantidad como sea, de la dimensión del equipo de desarrollo, ¿no? Y de cuántas horas le podamos poner al proyecto. Pero sí está bueno eso que preguntaste, porque sí, nosotros resolvimos algo que nos ayuda a tener un horizonte más amplio, decir, che, ¿qué podemos hacer aparte de esto? Acá entré al Instagram Rescate de la Independencia todo junto, donde bueno, hay una presentación y algo muy, muy bien logrado. No digo un resumen, pero sí parte de lo que podemos vivir en el videojuego, ¿no? Así es, así es. Durante esta semana vamos a estar subiendo más material donde se van a poder ver más en detalle mecánicas y cómo es el videojuego, cómo es la dinámica del videojuego. Correcto, mira, cuando cruzaban el río Salado, está por ahí, las dificultades. Bueno, eso será, me imagino, una dificultad del juego, ¿no? ¿O lo atravesás o no lo atravesás? El río Salado tiene un ingrediente que es, si lo atravesás en un determinado momento te podés ahogar. ¿Por qué? Claro. Porque lo que pasaba en esa época es que muchas veces tenían que esperar días para que baje la corriente Claro. y poder atravesar el río Salado. Bueno, acá está representada esa situación en que vos podés decidir acampar, ¿no? O podés decidir continuar, te arriesgás a que el lleve nivel del puesto. agua, o podés ser un poco bicho y entender cómo está el nivel del agua para decir cruzo o no. Tiene esas cosas. Como por ejemplo también el hecho de decir, bueno, hay algunas jugabilidades que lo que buscan es retener al participante, ¿no? Que por ahí tenés que encorralar algunas ovejas en el corral, y eso genera una mecánica entretenida de siempre la oveja se te escapa, por ejemplo, o tener que encorralar algún buey en un momento donde llegas a una posta y hay recambio de bueyes. Entonces, hay algunos ingredientes que ayudan a entretener mientras tenés que acompañar la carreta que va a un ritmo que no es el ritmo habitual de los videojuegos. Acá hay un ingrediente que por ahí rompe con el esquema que estamos acostumbrados en la industria del gaming, que es el player, ponerle, el que vas atravesando y jugando rápido. Vos podés hacer eso mismo, pero no podés, o mejor dicho, teniendo en cuenta que la carreta va a otro ritmo y que no podés ir mucho más rápido que la carreta. Mientras tanto, te entretenés explorando todo lo que pasa o lo que sucede alrededor de la carreta. Qué lindo. ¿Para qué edades? O, digamos, yo quiero entrar y quiero jugar, después nos vas a tener que decir en qué plataforma, cómo lo encontramos, pero ¿para qué edades fue pensado? Para niños de 5 a niños de 70. Bien. No tiene una edad, o sea, porque en realidad a los chicos los atrapa enseguida, ¿no? Pero
5 o 6 años para arriba, ya cualquiera lo puede jugar. Bien. Y hay que destacar, creo yo también, el hecho que se trata del primer videojuego producido aquí en Tandil, digamos que es un orgullo para todo el equipo, me imagino que va a ser muy interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, tenemos la expectativa de que esto genere, digamos, también pueda generar poder participar de eventos de gaming, etcétera, y poder mostrar y llevar Tandil y llevar este icono a otras ciudades, a otras provincias para mostrar, digamos, lo que hicimos acá. Esa también es, por eso digo, a veces también hay un poquito de turismo atrás de esto. Claro. Decir, che, miren la industria local, miren lo que podemos hacer con la industria local en Tandil, ¿no? Claro. Qué lindo lo del videojuego, dicen acá, felicitaciones a los creadores, sería lindo que puedan hacer también una película con esto, con esta información, dice, para los que no jugamos. Bueno, pueden entrar ahí, a ver, Federico trabaja desde hace tiempo con distintas plataformas, un material muy interesante. Y hay videos también, Claro. hay cortos con un poco la historia, ¿no? Exacto, bueno, ese es el proyecto un poco que yo te decía, es uno de los antecedentes donde pusieron el ojo Rogelio y Guada cuando nos convocaron para esto. Yo vengo trabajando ya desde pandemia en Fortaleza de la Independencia, Claro. son nombres muy parecidos los dos, ¿no? Pero bueno, donde ahí yo cuento historias de 1 minuto, contadas justamente con esta tecnología. Son historias que son contadas con tecnología de videojuego. Quizás de otra forma, pero ese proyecto involucra no solamente esos videos cortos de 1 minuto en Instagram, también hay videos en HD, en formato 16:9, colgados de la página de YouTube. Y ahí también hay un par de videos 360 que también involucran otras tecnologías, con lo cual ahí se puede ver, no sé, no es película, pero sí se pueden ver pequeñas animaciones que cuentan historias de Tandil entre historias de independencia nacional. Fortaleza de la Independencia, búsquenlo así. Si quieren ver los videos en el canal en YouTube, Fortaleza de la Independencia, hay un canal ahí donde van a encontrarse con todo esto. Por ahí quien no se dedica a los juegos, van a ver cosas muy interesantes ahí que tiene que ver con esta realidad y con este formato en el que se trabaja en el juego también. Bueno, perdón, Rodolfo. ¿Cómo Eso. se puede ingresar? ¿Cuándo estará disponible? ¿Cómo es el tema? Bueno, será... Mirá, ¿cómo lo que acceder? presentamos el domingo fue una versión casi terminada del proyecto, o sea, donde está todo el circuito completo. Lo que estamos haciendo ahora es agregándole más mecánicas o situaciones de jugabilidad que se vieron ese día. Lo estamos completando para hacer un producto más cerrado y va a salir durante el mes de octubre. ¿Qué día todavía no les puedo anticipar? Pero en octubre seguro esto está disponible para descarga. Va a estar disponible en principio para plataformas de escritorio, para sistemas operativos Windows para arriba. Esta es la primera versión, pero nosotros después vamos a trabajar en optimizar el trabajo para llevarlo a netbooks y también a Android, o sea que que pueda alcanzar un público mucho más grande, ¿no? Bueno, avisanos cuando, por lo menos cuando esté para PC, que ahí lo vamos a difundir. Preguntan acá, ¿incluyeron a Juan Full en el juego? En el libro Abriendo Surcos se narra la historia con miles de dificultades. Juan Full llegó bastante después de esta época. Sería por ahí un lindo marco también para un videojuego, pero llegó bastante después, digamos, ya había un camino hecho. Exacto. Nos encantaría que esto tenga un horizonte más grande y poder hacer algo con historias posteriores, ¿no? Sí. Pero bueno, vos mismo respondiste la pregunta. Lo deben tener en mente ahí. Preguntan por acá, vamos a... si será muy caro el juego. No, ¿caro en qué sentido? El juego es gratuito. No, es de descarga. Para acceder, de descarga gratuita. Es descarga gratuita. Es importante también para destacarlo entonces. Totalmente, sí. Es descarga gratuita y lo único que hay que hacer es instalarlo, asegurarse. En el debido momento vamos a publicar cuáles son los requerimientos mínimos, porque esto requiere un tipo de equipo mediano, digamos, hoy ya lo que es la computadora habitual de hoy día. Pero bueno, vuelvo al punto. Después vamos a hacer una versión para netbooks más reducida, para Android, para que cualquiera lo pueda ejecutar. Pero es gratuito, totalmente gratuito. Bien, una buena noticia. Y por supuesto, reitero, vamos a... Cuando esté, vos nos vas a avisar como para poder... charlamos de vuelta. Por supuesto. Y ahí le vamos contando a todos cómo hacer para instalar. Exactamente.
felicitaciones por la Gracias. iniciativa, por el trabajo Gracias. que han realizado y por ser, bueno, el primer videojuego aquí de Tandil. No, gracias. Gracias a ustedes por este espacio y por darnos la oportunidad de acercar estas tecnologías que a veces no se entienden Claro. y poder explicarlas y poder acercarlas a la gente. Fue muy, muy didáctico, creo que fue muy, muy entendible para todos. Gracias. Gracias, Federico. Federico Moine, charlando con nosotros, el desarrollador de Rescate al Independencia, al Fuerte Independencia. La verdad que muy lindo, me dan ganas de que esté como para Exacto. experimentar. Ahí. Ya lo quiero ver, jugarlo.